Desaparecer en la Sierra de Sonora no es noticia nueva, pero cuando el que desaparece es un influencer con más de 300,000 seguidores y colaboraciones con uno de los youtubers más polémicos del norte, la cosa cambia un poco. ¿Qué pasó con Fernando Angulo López, mejor conocido como Ranchero 95? ¿Una desaparición espontánea, un ajuste de cuentas o simplemente otro nombre que cae en la lista de nadie sabe, nadie supo? Su última ubicación, Rayón, Sonora. Su rastro, un vehículo abandonado y una ficha de búsqueda emitida días después. ¿Por qué tardaron tanto en buscarlo? ¿Qué significa realmente que alguien así desaparezca justo cuando el cerco sobre varios influencers comienza a apretarse? ¿A quién incomodaba? Y si todavía crees que esto es solo una historia rural con final incierto, espera a conocer quiénes lo rodeaban. Porque cuando Marquitos Toys entra en la ecuación, el misterio se vuelve más espeso que la neblina en la sierra. Y sí, lo que estás pensando tiene mucho más fondo del que parece. Porque en este mundo digital, mezclado con corridos, caballos y panfletos criminales, hay desapariciones que dicen más de lo que callan. Y esta, sin duda, está gritando en silencio. Fernando Angulo López no era precisamente un influencer que enseñaba recetas de pastelillos o hacía retos virales con gel antibacterial. Su contenido era tierra, sierra, caballos y una buena dosis de orgullo norteño. En redes se hacía llamar Ranchero 95 y aunque nunca tuvo millones de suscriptores, tenía algo más poderoso: autenticidad. Esa que conecta directo con el público, especialmente en zonas donde la palabra influencer aún suena rara. Pero el respeto se gana en botas, no en filtros. Originario de Badiraguato, sí, ese Badiraguato, Fernando mostraba una versión sin maquillaje del norte, carreras de mulas, vaqueros de verdad, ranchos reales. Su estilo le ganó seguidores fieles y, eventualmente, colaboraciones con pesos pesados del ecosistema sinaloense digital. Como era de esperarse, con Marquitos Toys. Pero el 7 de abril, todo eso se detuvo. Silencio total. Y no fue un me desconecté un rato, fue una desaparición real. Su pareja lo reportó 5 días después de perder contacto, y aún así, la ficha de búsqueda oficial no se emitió sino hasta el 14. ¿Coincidencia? Tal vez. Negligencia, bastante probable. Miedo, ese nunca falta cuando los cerros comienzan a hablar. Lo último que se sabe es que su vehículo apareció abandonado en un ejido cerca de Hermosillo, y aunque su cuerpo no ha sido encontrado, las señales apuntan a algo más que una simple pérdida de conexión. Sobre todo cuando te das cuenta que no es el único que ha desaparecido últimamente, porque lo que parecía un caso solitario empieza a parecer parte de una tendencia incómodamente familiar. Marquitos Toys. Para unos, el rey de los carros, los lujos y las vacaciones. Para otros, un influencer con demasiadas conexiones incómodas como para llamarlas coincidencias. Después de todo, no todos los creadores de contenido desaparecen 2 meses justo cuando les tiran volantes del cielo con su nombre al lado de un cartel. Pero bueno, supongamos que sí era una vacación en Europa casual. Lo curioso es que su regreso coincidió con algo más que un jet lag. El 28 de marzo asesinaron a su hermano Gail Castro, afuera de un restaurante en Ensenada, y de ahí en adelante, silencio. El típico silencio que solo se rompe con escoltas, apariciones cuidadas y una mudanza express a Jalisco. Porque cuando hasta tu familia está en la mira, la estrategia ya no es crear contenido, es sobrevivir. Pero la desaparición de Ranchero 95 lanza otra ficha sobre el tablero, porque él no era ajeno a Marquitos ni a su círculo. Y cuando un colaborador desaparece, justo después de un asesinato cercano, las preguntas empiezan a apilarse. ¿Se trata de una represalia, una advertencia o simplemente mala suerte de estar en el lugar equivocado con las amistades equivocadas? Hasta ahora, Marquitos ha evitado pronunciarse. No ha dicho nada sobre su hermano, mucho menos sobre Fernando. Y en medio de todo,
algunos detalles empiezan a molestar. Una gorra con las letras en G, un like a El Señor de los Gallos, pequeñas señales que, sumadas, dibujan una sombra que se extiende más allá de sus redes sociales. Porque este no es solo el caso de un influencer desaparecido, es la historia de cómo un entorno entero empieza a desmoronarse desde dentro. Todo esto sería suficientemente extraño si terminara ahí, pero no, porque unos meses antes de la desaparición de Ranchero 95 y el asesinato del hermano de Marquitos, avionetas sobrevolaron Culiacán, dejando caer volantes. Sí, aquellos volantes que mencionamos hace tiempo y que ya todos recuerdan. Como si el narco estuviera reciclando tácticas de propaganda con tinta, papel y gravedad. Romántico inclusive, si no fuera por el contenido. En esos papeles aparecieron 25 nombres. Influencers, músicos, youtubers, gente conocida, gente con cara, gente con seguidores. El delito, supuestos vínculos con los chapitos. Algunos lo tomaron como broma, otros como amenaza, y luego, uno a uno, empezaron a desaparecer del internet. Silencios coordinados, desapariciones voluntarias, viajes a Europa, cierres de canales, cambios de estado. Todos bajaron el volumen. No todos lo hicieron a tiempo. Uno terminó asesinado. Otros siguen vivos, pero solo porque han decidido no hablar o no aparecer. Porque si algo quedó claro tras la difusión de los volantes, es que ya no basta con no estar metido en nada. Basta con que tu cara haya salido impresa para que tu vida cambie. Y no para mejor, mucho menos si tu nombre suena entre corridos y gallos. Es entonces cuando la desaparición de Ranchero 95 deja de parecer una excepción y empieza a aparecer parte del mismo patrón, la misma receta: figura pública, señalamiento indirecto, colapso digital y, finalmente, ausencia física. Pero lo más importante no es eso, es lo que sigue. Una lista sin final definido y con más nombres que ya están en la mira, aunque ellos aún no lo sepan. El silencio no es gratis, a veces se compra con miedo, otras con amenazas, en este caso, con la vida. Tras la muerte de Gail Castro, hermano de Marquitos Toys, el mensaje fue bastante claro. Ya no es solo entre ellos. Ahora las balas también van dirigidas a los que aparecen en las fotos, en los videos, en los tags. Y lo peor, a los que están cerca de ellos. Influencers como Kevin Castro, Conejo Toys, Vitolias, el Gordo Arce, todos desaparecieron del mapa digital. No hay lives, no hay historias, no hay actualizaciones. Algunos se fueron de viaje, curiosamente a Europa. Parece que hay promoción entre ellos. Otros simplemente borraron su huella, como si eso pudiera protegerlos. Y los que se quedaron están en modo fantasma. Maeve Castro, hermana de Marquitos, se apagó después del asesinato de su hermano. Su pareja, Paul Baldomero, también. Nadie da la cara, nadie habla, nadie quiere ser el siguiente. Mientras tanto, las autoridades hacen operativos, activan fichas, planean cateos. Todo muy oficial, todo muy coordinado. Pero si tú fueras influencer y ves que matar a uno no trajo ninguna consecuencia real, ¿te arriesgarías a hablar? Y eso sin contar lo que pasa cuando no matan a alguien, sino que simplemente desaparece, como si nunca hubiera estado ahí, como si no lo conocieras, como si no lo hubieras visto en el último reel hace apenas una semana. Todo esto, desapariciones, asesinatos, silencios, likes sospechosos, no parece un guión de ficción, pero tampoco es solo una serie de casualidades. Hay una dinámica en juego que nadie está nombrando abiertamente. Influencers que pasan de ser celebridades rurales a convertirse en blancos móviles. Contenido que antes generaba likes y hoy genera cateos. Nombres que antes abrían colaboraciones y hoy abren carpetas de investigación. Y la pregunta ya no es quién sigue, sino quién está detrás. ¿Es esto una limpieza? ¿Un ajuste de cuentas entre facciones que usan a los influencers como voceros involuntarios? ¿O simplemente el precio de jugar a la fama en una tierra donde la fama incomoda? Porque si alguien como el Ranchero 95, un tipo que hablaba de mulas y ranchos, puede desaparecer sin dejar rastro, ¿qué queda para el resto? Y si la justicia llega tarde o no llega,
¿qué dice eso de quién protege realmente? Al final, esto no va solo de redes sociales, va del miedo que se instala, del silencio que se impone y del país donde hacer contenido puede incluso costarte la vida si te ven con la persona incorrecta. Si te interesan nuestros reportajes, te invitamos a ver más de ellos en nuestro canal. Suscríbete y deja tu like. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.